este episodio. Las brujas que tú mencionas son las Tlahuepúchil. Se dice que se quitan las piernas y las dejan cerca de un fogón, y que si alguien las encuentra y se las esconde, ya ellas no pueden transformarse de vuelta. Se dice que los chaneques se dan a los niños para convertirlos en chaneques, pues son seres que traen ropa así muy viejita, incluso como tipo manta así, pero muy viejita, que son barbones. Incluso hay unos que dicen que traen sus sombreros. Hay personas que tienen este don y, te repito, viene de línea sanguínea, ¿no? De familia que ha tenido este don o esta habilidad. Y hay personas que hacen pactos para poder adquirir estos poderes. Incluso hay quienes dicen que el animal en el que tú te transformas, primero tú tienes que desvivirlo a mano limpia para como poder adquirir ese poder. Bienvenidos a un episodio nuevo con su amiga Candy García. En esta ocasión, amigos, vamos a contar historias de seguidores y una que otra historia de nahuales. Pero antes, los invito a que se suscriban, activen la campanita de notificaciones y compartan este video con todos sus amigos. Y como es de costumbre en este canal, vamos a dejar que nuestro invitado se presente, nos diga quién es y nos deje sus redes sociales para seguirlo. Bienvenido, amigo. Hola Candy, buenas noches. Pues yo me llamo Genaro Casarín, soy creador de contenido. Mi contenido se enfoca en lo que es contenido paranormal, contenido sobre teorías, sobre cosas sobrenaturales, historias, leyendas urbanas. Todo ese tipo de contenido pues es lo que me apasiona, y de una o de otra forma pues la vida me ha llevado a contar este tipo de historias. Y pues aparezco como Cuentos Paranormales guión bajo podcast en YouTube. Igual estoy en Spotify como Cuentos Paranormales, en Facebook igual Cuentos Paranormales, y en TikTok aparezco como Cuentos Paranormales guión bajo X. Muy bien, amigo. Para que vayan a seguirlo, chequen ahí su contenido y sus redes sociales. Vamos a empezar primero contigo, con una historia paranormal de algún seguidor tuyo. Esta historia sí es sobre nahuales. Em, Esto le sucede a un amigo. Yo no lo viví, yo no lo vi, pero yo estaba con esa persona después de que le sucedió, antes y después de que le sucediera lo que él vivió, ¿no? Mira, Ujú. yo soy de Veracruz. Bueno, yo vivía en un rancho. Una persona de mis conocidos tenía un primo que su primo venía de Tabasco. Pues una noche nos ponemos a tomar ahí en el parquecito del pueblo. Esta persona Claro. se pone ya como un tanto violenta, y empieza a decir que él era hijo del diablo. Empieza a decir estas cosas así, y te digo, estábamos jugando pulsos o vencidas y nadie le podía ganar. Y él, cuando pues nos ganaba, decía: "No, yo soy hijo del diablo, yo soy hijo del diablo". Y se levantaba, ¿no? Y se como que se pegaba en el pecho, y se le veían muy rojos sus ojos, no sé, se veía raro, ¿no? Bueno, pues te comento, él andaba con su primo. Ellos también vivían en un ranchito ahí saliendo del pueblo. Estaba, no sé, alrededor de 2 kilómetros, 1 kilómetro. Bueno, pues ya llega la hora en que nos despedimos, ¿no? Bueno, ellos se tenían que ir. Eh, para esto eran como las 11 o 12 de la noche, más o menos. Ellos, bueno, su primo tenía una moto de estas, de las que sacan ahí ya sabes, en pagos, ¿no? Era una moto, pues, un poco grande, pero esa moto no traía lo que es una pata de arranque. No sé si tú tengas conocimiento sobre eso. Bueno, esta moto únicamente prendía con lo que es la marcha o con la batería, con el botón. Pero, pues, Ujú. su batería le andaba fallando, entonces, pues, tenían que empujarla. Bueno, pues, ya empujan la moto y no la pueden prender, se van rumbo a su casa tratando de prenderla, empujándola, empujándola, empujándola. Y nosotros seguimos ahí en el parque, ¿no? Platicando y cotorreando. Y
escuchamos que la moto la prendieron allá como a los 20 minutos o media hora después de que se fueron, ¿no? Porque la moto traía el escape roto y hacía demasiado ruido. Claro. Pasan, no sé, como 20 minutos. Llega el chavo que te comento, que es de Tabasco, el que decía que pues era hijo del diablo. Llega descalzo, con su short de mezclilla todo roto, su playera también toda rota, toda rasgada, y él es de tez blanca, pero él llegó pálido, no se le veía nada de color, los ojos súper llorosos, así como, pues como si hubiera estado llorando o con ganas de llorar, ¿no? Y le preguntamos que qué le había pasado. Nos empieza a contar. Dice que en el camino, pues la moto de su primo no prendía y se ponen a discutir y pues como andaban medios tomados, empiezan a pelear más fuerte y él mejor le dijo, ¿sabes qué? Yo me voy a regresar, ya no voy a seguir empujando tu moto y mejor llévatela tú y yo me regreso. Al cabo que pues los chavos que están ahí, ellos me pueden dar el ride de regreso. Él comenta que para llegar más rápido decide cruzar por lo que son unos potreros o unos campos que ocupan para el ganado. Se pasa los alambrados y él iba caminando como si nada, pero pues para esto en el pueblo había muy poca luz eléctrica, o sea, alumbrado público. Y pues ahí donde él andaba no había nada de luz, o sea, ya era en las afueras y prácticamente era penumbra todo. Él iba caminando cuando de repente ve un animal muy cerca a él, no sé, alrededor de unos 3 metros de hacia adelante de él, y dice que él cuando lo vio se espanta, se asusta y pues lo que hace es quedarse inmóvil y trata de no moverse para nada para que este animal no lo viera, pero porque él dice que él cuando lo vio que este animal era muy grande, era no sé, era como un perro de estos de raza de los gigantes, así. Ujú. Bueno, él se para y de repente ve que este animal levanta la mirada, porque él asegura que estaba comiendo algo del suelo. Levanta la mirada y ve que este animal voltea a verlo a él y lo ve con unos ojos rojos completamente. O sea, la oscuridad de la noche le reflejó que el animal ese tenía unos ojos rojos. No había nada de luz, no había forma de ver o sea, unos ojos, ¿no? Bueno, él cuando ve esto empieza a correr del miedo, empieza a correr, corre todo lo que estaba en el campo hasta que choca con un alambrado. Él al chocar trata de cruzarse el cerco y se atora porque estos alambres traen púas, traen como unas espinas que hacen que, pues para que el ganado no se cruce, ¿no? Para que se espine, se lastime y no intente cruzarse. Bueno, él se atora ahí, pero él dice que este animal venía persiguiéndolo, que él por eso pues corrió lo más que pudo porque este animal venía atrás de él corriendo. Se atora ahí y este animal se para ahí justo donde estaba él y dice que le empieza a pegar, pero golpes así secos, puñetazos en la espalda. Él en eso empieza a rezar. Dice que él empieza, Padre nuestro que estás en el cielo, y se le olvidaba lo que seguía. Y volvía a comenzar. Le sucedió esto como 3 o 4 veces. En eso que él estaba rezando, escucha una carcajada con una voz gutural, una voz muy gruesa, muy ronca, o Ujú. sea, la carcajada así, una voz muy ronca, muy gruesa, y esa misma voz le dice: "Tú no eres mi hijo". El chavo como puede se zafa de los alambres y ya es que llega con nosotros y ya nos cuenta esto que le había sucedido. Te digo, él traía sus guaraches o sus sandalias, llegó descalzo, llegó con la ropa rasgada. Incluso nosotros comentamos, ¿no? De que tal vez lo que él traía en la espalda, porque traía unos arañones, probablemente fue esto que lo arañó. Después de esto, él dice que él no podía dormir, como 3 4 noches que él no pudo dormir, incluso él dejó de salir por las noches,
porque dice que en sueños escuchaba esta voz y como que veía este animal entre sus sueños. O sea, él quedó mal por un tiempo por andar diciendo que él era hijo del diablo. No manches. Pues eso le pasa por andar diciendo ese tipo de cosas cuando realmente no es hijo del diablo. Sabemos que no tenemos que estar como que retando más que nada, pues, al diablo, porque oyes, si a cada rato lo estás nombrando, en cualquier momento se te puede aparecer y te puede decir, bueno, pues, ¿qué quieres? ¿Por qué me nombras tanto? ¿Por qué dices que eres mi hijo cuando realmente no lo eres? Creo que en esa parte él se ha de sentir como ofendido, ¿no? De que él haya presumido con todos sus amigos que es hijo de fulanito cuando realmente no lo es, y sería como una burla, pues, hacia él, ¿no? Sí, mira, de hecho, esto ya fue reciente que me contaron un dato, ¿no? Muy interesante que yo no sabía. Una persona de ahí de ese pueblo, pues yo tengo amistades de la infancia de ahí, y pues ya con lo del podcast dicen: "Oh, fíjate que tú contaste la historia de este chavo en un video". Le digo: "Sí, sí la conté", y me dice: "Fíjate que ahí donde le pasó eso a él, en esa parte aseguran que ven a una sombra, a un hombre con un sombrero, a un hombre de negro, vestido de Mm, negro todo el tiempo, y aseguran que o una de 2 o que era algún demonio o el demonio que está en ese lugar, o que en realidad era pues, el diablo, ¿no? Que él estaba diciendo que era su hijo. Pero, pues, también, como tú dices, es una ofensa, ¿no? Para esta entidad decir que uno es su hijo, pero también, pues, yo creo que uno no es tan importante, ¿no? Pues, para que él venga y se te presente, ¿no? Yo lo veo así, no sé. claro, al menos de que ya le colmes la paciencia, de que lo estés nombrando a cada rato, pues. Yo tengo una historia de un seguidor que me mandó que trata sobre nahuales y brujas, donde él relata ahorita, ya es grande, es un señor de 60 años. Él me lo platica cuando él tenía 20 años. Él me dice, cuando yo tenía 20 años, había un camino muy, muy solitario. Pues te estoy hablando desde hace muchísimos años, ahorita tiene 60, ¿no? En un pueblito, en una colina. Este señor me platica que cuando él iba con su abuela, quedaba lejos de su casa. Su abuela vivía como en un ranchito y él como en un pueblito. Entonces dice que siempre pasaba por un camino, por un callejón rodeado de árboles. Allá en los ranchos y en los pueblos, pues siempre hay como mucha vegetación, muchos árboles grandes, muchas ramas, animales, etc. Él dice que llega con su abuela, pues a visitarla, a ver cómo está, pasar el tiempo con ella, etc., ¿no? A él se le hace tarde y en ese rancho decían que había una bruja que se transformaba, pero el típico escéptico, pues él estaba joven. Él decía, no, pues no, no pasa nada, yo voy con mi abuela, he ido varias veces y nunca me ha pasado nada. Pero esta vez sí le pasó. Llega con su abuela, se hace de tarde noche, como que apenas quiere oscurecer y así. Y se va el muchacho por todo el camino, como siempre, su rutina, todo normal. Él platica que se alcanza a ver poquita luz porque pues la luna estaba brillante y pues la luz de la luna pues alumbraba poco, ¿no? Entre medio oscuro y claro. Él va caminando entre el camino y empieza a escuchar así como pisaditas, como si tú fueras al bosque y escucharas así como cras, cras, como si pisaran hojas, ¿no? Entonces el muchacho le dio mucha curiosidad porque dijo, híjoles, ahorita me van a asaltar, me van a hacer algo, no sé. El muchacho va caminando y a lo lejos empieza a ver una silueta. Pero se le hizo raro porque la silueta era como extraña, pues no era como de una persona normal, ¿sabes? Entonces tú sabes que como joven te gana la curiosidad, te quieres comer al mundo y tus acciones pues son así como muy espontáneas, no piensan los jóvenes a esa edad. Esta persona pues va hacia donde está este ser y él dice que mira a una señora, pero la señora
estaba como rara, que sus brazos eran como largos y esqueléticos, que él miraba como si esta persona se estuviera como transformando, como cuando los hombres lobos se transforman, algo similar, pero su cuerpo era más esquelético. Entonces a él le da muchísimo miedo. Él, muy quedito, o sea, muy cuidadoso, pues se va de ahí caminando, pero la bruja se dio cuenta que el muchacho la miró, se dio cuenta. El muchacho empieza a paso lento, camine, 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 y él empieza a escuchar algo así como si algo bufara, como si una bestia anduviera tras de él, y empieza a escuchar como que los pasos, tas, tas, tas. Él voltea para atrás, pero no ve nada. En eso él pues se quiere regresar con su abuela porque le faltaba muchísimo tramo, para llegar a su casa. Entonces él, como pudo, empieza como que a acelerar el paso para llegar a la casa de su abuela porque le quedaba más cerca. Dice él que el olor que él percibía era como putrefacto, ¿sabes? Como si algo se hubiera echado a perder. Dice él que cuando él va llegando ya a la casa de su abuela, él siente cómo lo tumban. Él empieza a escuchar los pasos más cerca y de una lo tumban. Y él siente unas garras en su espalda porque cayó así, boca abajo, y algo lo aruña. Pero es bien curioso esta historia porque él dice que cuando él sentía que pues ya se lo iba a comer, esa bestia que miró, porque él sabía que era la bruja. Ya le habían comentado sobre esta señora, que ahí había una bruja, pero él no lo creía, pues. Pero ya tenía como el conocimiento de que algo había, ¿no? En eso, escucha un gallo cantar. Cuando escucha un gallo cantar, esta bestia desaparece. Pero dice que al lado de él estaban como unas patas. Dejaron unas patas ahí. Que imagínate, al ver esas patas ahí te quedas así como, ¿qué pedo? ¿Cómo puede haber unas patas de unas personas ahí? Él dice que no sabe si fue por el gallo, porque dice que en ese momento cuando el gallo cantó, esto desapareció. No sé qué tenga que ver el gallo para que haya espantado a la bruja, no lo sé. Y él tampoco me lo quiso decir porque él tampoco lo entendió, yo tampoco lo entendí. Pero dice que es una experiencia que él platica y nadie le cree. Nadie le cree. Mas, sin embargo, hay historias que dicen que las brujas se quitan los pies para transformarse en nahuales o en bestias. Es lo que me platica ahí. Me dice, ¿tú sabes si me quieres creer o no? Y esta historia, pues dije yo, a mí lo que más se me hizo raro es de que, ¿por qué cuando el gallo cantó, la bruja desapareció? No lo entendí y aún no lo sigo entendiendo. ¿Qué tiene que ver el gallo? Es que mira, para empezar, hablar sobre brujas habría como que clasificarlas primero, porque hay varios tipos, ¿no? O sea, son estas Sí, claro. las que porque una bruja no, literal, no es como la de la Blancanieves, ¿no? Así con la que le da la manzana, ¿no? Eh, sí, obviamente, sí llegan a vivir muchos años, no sé, yo creo, a las oraciones o a los rituales que hacen. Estas personas cuando ya llegan a una edad muy avanzada, se enferman y se enferman y se enferman, incluso agonizan, y es muy difícil para ellos, como que están pagando todo lo malo que hicieron antes de poder fallecer, porque me ha tocado, te digo, yo ahí en Veracruz, yo he conocido personas que se dedican a lo que es brujería, y claro, no te digo, no en este aspecto, no de que se transforman, pero que hacen sus rituales y todo. Llega el momento en que ya llegan a una edad muy avanzada y ellos simplemente no se van, están ahí meses agonizando, agonizando, sufriendo y no se van. Ahora, las brujas que tú mencionas son las Tlahuepúchil, que esas son muy conocidas en lo que es el centro de México. Estas son las que se Ujú. quitan los pies
y no sé si, perdón, las piernas, y no sé si los brazos también, no recuerdo muy bien, pero se dice que se quitan las piernas y las dejan cerca de un fogón. No sé si tú ubiques lo que es un fogón, Sí, como ahora sí que una cocinita, ¿no? De sí. leña. Entonces dicen que ellas dejan sus piernas detrás de un fogón para encontrarlas y que si alguien las encuentra y se las esconde, ya ellas no pueden, transformarse de vuelta, porque las Tlahuepuchil son específicamente mujeres, son mujeres que después bueno, a partir de que tienen su primera menstruación, empiezan a tener este despertar de sus poderes, si es que vienen de ese linaje de brujas, ¿no? Entonces es ahí como que despiertan sus poderes y ya pueden decir, bueno, si voy a hacer esto o no lo voy a hacer, ¿no? Ese es, te digo, habría como que clasificarlas, porque dicen que pues son las brujas nahuales o brujas vampiros, también le dicen. Son pues las clásicas, ¿no? De las historias o de las leyendas que traen niños y que pues los desviven, ¿no? Que les sacan este Claro. líquido vital para ellas seguir pues viviendo, ¿no? Es como si fuera la fuente de la juventud, el líquido vital pues de niños recién nacidos y especialmente en niños no bautizados. Por eso te digo, no hay como una enciclopedia, ¿no? Que nos diga este tipo de brujas, este tipo de brujas y este tipo de brujas son así. Pero o sea, a mí se me hace interesante porque en el centro de México, en especial creo que es lo que es el Estado de México y creo que Querétaro, Guadalajara, todos esos ciudades o todos esos estados que tienen estas ciudades, tuvieron mucha influencia o tienen muchas personas que son de descendencia europea. Entonces se dicen que estas brujas vienen de Europa, que son brujas provenientes de allá Ujú. y que pues llegaron a sentarse acá y que acá es donde pues están haciendo sus fechorías, que claro, ya para eso tuvieron que haber pasado muchos años. Pero, te digo, ese es como que respecto a ese tipo de brujas. Y hay, personas que supuestamente, no estoy asegurando porque hasta la fecha no me ha tocado entrevistar a alguna persona que me diga: "¿Sabes qué? Yo soy nahual y me transformo en un animal". Hay personas que tienen este don y te repito, viene de línea sanguínea, ¿no? De familia que ha tenido este don o esta habilidad y pueden transformarse. Y hay personas que hacen pactos para poder adquirir estos poderes. Dependiendo el pacto, ¿no? O con la entidad que tú hagas el pacto, va a ser pues el poder que te van a dar. Incluso hay quienes dicen que para poder completar este pacto, pues tienes que prepararte tanto física como mentalmente, porque dicen que es un proceso muy doloroso, ¿no? Hacer esta transmutación o esta metamorfosis de humano a animal. Incluso, pues también dicen que el animal en el que tú te transformas, primero tú tienes que desvivirlo a mano limpia para como poder adquirir ese poder. Ay, no, qué horrible es eso. Yo tengo otra historia, pero eh, también trata de transformaciones, pero no es tanto como nahuales y brujas. Es una historia como un poquito más fantasiosa, que me gusta mucho contarla. No sé si ya se las conté por aquí, pero trata de una muchacha que llega a un pueblito donde invaden muchos gatos. Entonces, creo que era una periodista. Llega a ese pueblo, se instala en un hotel que está ahí, uno chiquito, y le pregunta al recepcionista sobre los gatos, que por qué en este pueblo hay demasiados gatos, demasiados gatillos. Y hay una historia en ese pueblo. El recepcionista pues obviamente no le quiso decir porque pues no la quería asustar. Pero bueno, la muchacha iba a ir a hacer como un tipo documental, ver por qué
ese pueblo era tan famoso que andaba de boca en boca y más por los gatos. Ella llega, se instala, el recepcionista le da su cuarto, todo bien. Cuando ella está tomándose un café, llega un gato en la ventana y le empieza a hacer así, a aruñar la ventana, como queriendo meterse a la habitación de ella. Y pues a ella se le hizo muy tierno porque pues los gatitos son tiernos, ¿no? Son bonitos. Le abre la ventana, se mete el gato y el gato la empieza a mirar. Pero ella se siente como extraña, ¿no? Como que el gato la mira demasiado y ella siente así como que se le empieza a enchinar la piel y le empieza a dar como un poco de miedo, pero pues dice, ay, pues es un gato, ¿qué va a pasar, no? Este pueblo está rodeado de gatos, ¿no? Entonces la chica en esa noche pues ve que el gato como que le quiere decir algo, como que le quiere decir, ven, acompáñame, te voy a llevar a un lugar. El gato fue tan insistente que pues ella capió. Dije, el gato me quiere llevar a algún lugar. A lo mejor algo pasó, me quiere llevar con los gatitos, no sé. Pero la muchacha saca su cámara y va. Dijo, bueno, si este pueblo es como pueblito mágico y dicen muchas cosas de los gatos, pues voy a llevar mi cámara para tener todo documentado, grabar qué es lo que está pasando. Entonces ella va caminando junto con el gato la lleva, a como a un bosque, como un bosquecillo ahí, no tan lejos de la ciudad, pero sí se mete entre los árboles y todo. Y ella empieza a ver muchos gatos. Cuando ella va caminando empieza a ver muchos gatos arriba en los techos de las casas, ella ve que la empiezan a observar, la empiezan a ver y se le hace extraño porque todos los gatos la siguen, van entre las chocitas siguiendo a esta muchacha y al gato. Llegan a un árbol súper grandote, de esos árboles grandotes como si fuera tipo ceiba el árbol. Y tenía como una cuevita, ya ves que a veces a los árboles se les hace como tipo cuevita, como una puertita. Ella ve que de ahí empiezan a salir varios gatos. Pero lo más extraño es que sale un solo gato diferente a los demás, más grande, más peludo, más imponente. Y se le queda viendo y dice, ay, pues ¿qué onda? ¿Por qué este gato es diferente a los demás? Es muy fantasiosa la historia, pero está interesante. En eso, pues la muchacha mira al gato y el gato le habla. Tú ya vas a ser una de nosotras, le dice. Y ella se quedó así como que bien paniqueada, por así como que ¿quién me habló? O sea, ¿fue mi imaginación? ¿Quién me habló? Y volteó para todos lados para ver si había otra persona con ella. Y le vuelve a repetir el gato, tú vas a ser una de nosotros. En eso, la avientan para el pocito donde está el árbol, para la puertita, y ya no sale la muchacha, sino sale un gato más. O sea que ese gato era el alfa, quien se robaba a las personas y las convertía en gatos. Por eso se dice que ese pueblito estaba invadido de gatos, porque todos los gatos eran personas que convertía ese gato. O sea, está fantasiosa la historia, pero me gusta mucho contarla porque es parecida como a los nahuales, a las brujas, pero en esta ocasión convierten a las personas en animales. En esta ocasión, pues en gato. Esto me recuerda como a, no sé si tú has escuchado sobre los chaneques o sobre los aluches. Sí. Bueno, los chaneques, que son los duendes, ¿no? Los conocidos en la parte sur de México, bueno, entre sur, centro de México, porque ahí en Veracruz los duendes nosotros los conocemos como chaneques. Ya tú te vas a lo que es Mérida, lo que es Cancún, todo eso ya los conocen como aluches, que a final de cuentas creo que son muy similares. Sí. Pero se dice que los chaneques se dan a los niños para convertirlos en chaneques, pues. Hay personas que dicen que son seres
pues chiquitos, o sea, lo que es como un típico duende o un elfo, como tú lo ves en las películas, así, que traen, ropa así muy viejita, incluso como tipo manta, así, pero muy viejita, que son barbones. Incluso hay unos que dicen que traen, sus sombreros y este tipo de cosas. Y fíjate, hay una historia que no recuerdo dónde la escuché, eh, en un pueblito igual, como se juntaban los niños a jugar y este tipo de cosas así en un patio, en un campo muy grande. Pero en ese campo había un pozo estos que son de brocal, que son pozos abiertos, ¿no? Donde las personas meten su bote de agua y ahí meten su bote para poder sacar agua. Bueno, cuentan que un día estaban jugando pues la pila de niños ahí y de repente pasan los días y notan que un niño pues ya no va a jugar, ¿no? Para esto, pues una niña no llega a su casa ese día. Pues empiezan a hablar, en los pueblos muy comúnmente tienen, pues como no tienen teléfono, no tienen forma de dar las noticias, muchas veces estas personas van a la iglesia porque las iglesias hay veces que tienen altavoces. Este fue el caso, ¿no? Tenían un altavoz que ocupaban para dar anuncios o cuando iba a haber misa, cuando iba a haber alguna reunión ejidataria o este tipo de cosas. Bueno, pues esa noche no llega la niña, dan el anuncio de que la niña no llegó. Ujú. Pasan los días, ¿no? Andan investigando y incluso llegaron a hacer acusaciones sobre personas que decían que se la habían podido robar, ¿no? Pero, pues la niña nunca apareció. El detalle es de que estos niños pues seguían jugando en ese campo y un día un niño asegura que le habló un niño del pozo, que salió un niño así como con cara muy viejita, así barbón, así, que le habló y que lo como que lo hipnotizó, como que le dijo: "Ven", y lo hipnotizó, y el niño iba, no, o sea, no respondía, ¿no? Y que lo querían meter al pozo, pues, este duende o este chaneque. Pero por suerte de él había más niños ahí y lo vieron, o sea, no vieron al duende, al chaneque, pero vieron que este niño estaba buscando la manera de tirarse al pozo. Entre los Ujú. niños que estaban ahí como pueden, lo sacan del trance y pues ya el niño reacciona, ¿no? Y ya fue que dijo: "No, es que me estaba hablando un niño", pero el niño su cara era como de un viejito así barbón. Bueno, pues las personas del pueblo aseguran que esta niña se la llevaron los chaneques y que probablemente la llevaron al pozo o la llevaron a algún monte, a algún terreno y la convirtieron en uno de ellos. Órale, no sabía, fíjate, nadie me había platicado algo así. Ay, yo tengo una historia bien bizarra, la neta. No sé si contarla, pero sí está bien bizarra. En un pueblo, ay, porque siempre pasan las cosas en los pueblos. Bueno, en un pueblo, pues ya ves que la gente es muy religiosa, va mucho a la iglesia, cha, 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 chalala, ¿no? No se pierden ninguna misa y más las señoras, ¿no? En ese pueblo había un padre que pues daba sus misas normales. Él se tuvo que ir de urgencia porque le hablaron que pues sus familiares de él pues estaban mal. Creo que un familiar de él iba a fallecer. Entonces le hablaron pues para darle la despedida. Ya ves que cuando los doctores te dicen de que venga toda la familia es porque pues es para despedirse, ¿no? Este sacerdote se va, pero llega otro, un sacerdote muy misterioso. De principio, pues él era muy amable, pero tenía algo que no sé qué, que a alguna gente de ahí no le gustaba. Como que sentían algo raro de ese padre, de sacerdote. Llega el sacerdote, se instala, hace las misas normales, todo normal. Bueno, empiezan a aparecer niños. Empiezan a aparecer niños. La gente del pueblo se empieza a alertar de que pues están apareciendo niños, se los están dando, ¿qué está pasando? Porque nunca había pasado
pues algo así en un rancho. O sea, tú sabes que en los ranchos son chiquitos y pues todo el mundo se conoce, ¿no? Los monaguillos platicaban cosas que no les gustaba a ellos que hacía el Padre Nuevo. Como por ejemplo, en las noches lo miraban rezar, pero ellos decían que el sacerdote rezaba de una manera muy extraña que ellos no podían entender. Pues ya ves que los monaguillos están chiquillos, son plebes chiquitos que ahí andan, pero que les daba muchísimo miedo ese padre, que a veces escuchaba como gruñidos muy gruesos, como si ahí estuvieran bestias. Bueno, pues los monaguillos les cuentan pues, a sus mamás, a su papá, a sus familiares, pero pues los familiares no les hacen caso. Por lo regular a veces los adultos no les hacen caso a los niños chiquitos, ¿no? Y pues lo ameritan a que es su imaginación, ¿no? Pero pues los niños siguen desapareciendo. En una de estas había un hacendado. Antes le decían hacendados a los riquillos que tenían ranchos, pues a los rancheros con mucho dinero y mucho poder. Un hijo de ellos, del señor, quería ser monaguillo porque pues miraba a los plebillos que ahí andaban y pues él también quería. Entonces pues su papá, el señor Alfa, no le gustaba ir como que mucho a la iglesia, pues como que era el señor ranchero macho de antes. Pero el niño estaba tan insistente, y le dijo, ok, ¿quieres ir? Sí, bueno, te doy permiso, ¿no? Nada más, yo no voy a ir a las misas, pero si a ti te gusta, ve, hijo. Pues el niño va, se junta con los monaguillos le empiezan a platicar, pues, del padre, que tenga cuidado. El padre nunca los tocó, o sea, nada que ver, eso no, pero les daba mucho miedo porque él rezaba, pues, en otro idioma y se escuchaban así como esos gruñidos y cosas feas, ¿no? Ellos luego sentían como que la mala vibra del sacerdote. Así pasa el tiempo y en una se pierde el plebe. El hijo del chaca se pierde y no lo encuentran y no lo encuentran y no lo encuentran. Y los monaguillos pues se quedan así como que ellos ya sabían que algo andaba mal, porque también miraban al padre que como que su aspecto cambiaba, ¿sabes? De ser de una estatura promedio, después era más alto. Y los monaguillos miraban que sus manos como que se deformaban, pero ellos pensaban que era porque pues ya estaba viejito. Se pierde el plebe y manda a sus gatilleros a buscarlo. Lo buscaron por todo el rancho, lo buscaron por los pueblitos cercanos, nada. Entonces un monaguillo llega con el señor y le dice que el padre se lo llevó. El monaguillo miró cómo el padre se llevó al niño hacia el bosque. Pero pues el señor decía, pero pues ¿cómo un sacerdote se va a llevar a un niño? El padre ya había pensado lo peor. Entonces pues no encontraron al niño, desgraciadamente no lo encontraron. Pero al segundo niño que se quería llevar, lo alcanzaron a rescatar, porque uno de los monaguillos fue y corrió con el señor. Como el monaguillo sabía que el señor tenía poder, pues fue con él. El padre estaba así de darle al plebe. Si no llega él, se lo come, porque dice el señor que ya no era el sacerdote, que era otra persona, ¿sabes? Otro ser más maquiavélico, más feo, jorobado, con una mirada muy intensa, como si fuera un demonio. Pues le dieron cuello. Cuando miraron ahí, porque el señor llevó a los gatilleros, y cuando lo miraron, pues lo agarraron y le dieron cuello. Y desde ahí el señor empezó a creer que había como brujas y nahuales, o sea que el sacerdote era un nahual y llegó a ese pueblo por medio de la iglesia para poder seguir haciendo
esos rituales y sacrificios que él hacía, porque él le rezaba a una deidad, pero él se convertía en nahual, pues. Me imagino que le rezaba a esa deidad para poderse convertir y pues ocupaba pues el líquido rojo para pues, seguir vivo, no sé, o ofrendarlo a él, no sé. Pero muy, muy creepy esa historia de que como un sacerdote va a ser un nahual y va a llevarse a los plebillos, pues. Que sí puede pasar, ¿no? Sí, de hecho, bueno, ahora sí que para complementar un poquito lo que te comenté yo sobre los chaneques o sobre los duendes, ¿no? Como los conocemos nosotros allá, ahí en Veracruz. Ujú. Fíjate que por parte de mi familia, mi mamá me cuenta una historia sobre un pariente de ella, un tío de ella, que creo que el señor ya falleció, la verdad, no estoy muy seguro. Pero ella es de un lugar muy cerca de Catemaco. Está San Andrés Tuxtla, Veracruz, y Catemaco está a media hora, 20 minutos. Bueno, ella vivía en un pueblito muy cerca de ahí. Pero pues te repito, como tú lo dijiste, todo esto pasa en ranchos, ¿no? En comunidades. Ellos vivían en un rancho afuera de lo que es, el pueblito, ¿no? Incluso había un río y había un puente de hamaca, un puente colgante que tenían que, que atravesar para poder ir al pueblo. Bueno, cuando este pariente de mi mamá estaba, no sé, alrededor de 7, 8 años, pues ya ves que en el rancho, pues no le pone uno tanta atención a los niños, porque pues sabes que andan ahí, andan en tu terreno, porque normalmente los rancheros tienen pues sus hectáreas de terreno y sabes que andan ahí en lo que es en la propiedad, ¿no? Bueno, pues esta propiedad había partes donde había demasiado monte y pues a los niños les gustaba andar jugando ahí entre el monte, ¿no? Ahí como investigando, como explorando, todo este tipo de cosas que pues luego uno en la imaginación de un niño, ¿no? Se ponen a jugar ahí. Claro. Pues agarra y dicen que este pariente de mi mamá se pierde. No recuerdo si se perdió lo que fue una noche completa o no lo encontraron hasta la noche, desde, no sé, cierta hora del día hasta en la noche o fue el día y la noche. El caso es que se meten a buscar ya muy adentro en el monte y escuchan que pues lloraba un niño, ¿no? Pero no daban con él, no daban con él. Dicen que anduvieron buscando y caminando ahí donde escuchaban este lamento de un niño y no encontraban, no daban dónde estaba. Hasta que de repente, no sé qué hicieron, que ahí donde ellos habían andado ya buscando y buscando, había un árbol seco y Mm. que el niño estaba adentro del árbol seco, pero dice que le estaban intentando coser la boca, no sé con qué, creo con alguna enredadera, no sé, le estaban intentando coser la boca al niño, pero apareció. Caso madre. O sea que eran malos. Pues es que es lo que te comentaba, ¿no? De que son muy traviesos, te hacen maldades, pero la creencia es de que se a los niños para convertirlos. Ahora, ahí te va otra, te digo, para complementar. Y esta le pasó a mi hermano el menor, que ya ahorita ya tiene 21 años él. En el rancho donde yo Ujú. me crié, eh, pues te repito, era un terreno, eran veintitantas hectáreas de terreno y pues estaba todo limpio. Teníamos maizales, teníamos sembradíos de caña en el terreno y lo que pues rodeaba el terreno de mi papá. Una tarde, mi hermanito, el menor, pues no aparece. No recuerdo cuánto tiempo pasó, pero yo sé, o yo en mi recuerdo, yo sé que lo encontré hasta en la noche porque estaba oscuro. Creo que él se pierde a esto de las 3 4 de la tarde y no lo encontramos, lo anduvimos buscando y hablándole por su nombre, gritándole y nada, no aparecía. Para esto, en la propiedad nosotros teníamos un pozo de estos abiertos, pero ese pozo ya hacía muchos años que nosotros no lo ocupábamos, ya no lo usábamos para nada, estaba abandonado
en una esquina del terreno. Y pues al estar abandonado, obviamente estaba en muy mal estado. Lo que era una pared de este pozo ya se había caído. Lo primero que hicimos, pues, fue a ver, ¿no? A ver si, pues, se había caído al pozo, ahí andábamos preocupados porque fue lo primero que se nos vino a la mente, ¿no? Él se cayó al pozo y hay que ver, ahí estuvimos buscando, ahí anduvimos con lámparas viendo a ver si lográbamos ver algo, ¿no? O sea, si aunque sea lo encontramos ahí, ¿no? No lo encontramos, no lo Claro. encontramos. Sino que a mí se me prende el foco de ir un poco más adelante del pozo, porque había una vereda para ir para el pueblo, pero, pues, cruzábamos por una parte de, te digo, de sembradíos de caña y de maíz, para cruzar por otros terrenos y acortar la distancia al pueblo. A mí se me prende el foco y me voy más para allá adelante, y lo llego a encontrar en una esquina, en un crucero, precisamente. Ahí lo llego a encontrar y él estaba como mirando hacia arriba. Y yo le estaba hablando por su nombre, le decía: "Kevin, Kevin, Kevin, Kevin", y él no me hacía caso. Y yo traía, te digo, ya era de noche, yo traía una linterna, una lámpara. Y cuando llego ahí ya le hablo: "Hey, hey", y ya como que voltea, ya como que reacciona. Ya lo llevó a la casa, ya te digo, andábamos grito y grito y no lo encontramos. Ya le grité a mi papá y a mi mamá: "Hey, ya lo encontré, acá está". Bueno, platicando con él, ya ahorita, ya de grande, él dice que recuerda esa experiencia. Y él Ujú. me asegura que alguien lo llevaba de la mano, que una persona que él no vio lo llevaba de la mano, que le hablaba, que le decía: "Ven, acompáñame". Pero dice que él sentía una sensación de paz, o una sensación de una sensación familiar, como si fuese yo, como si fuese mi mamá, como si fuese mi papá quien lo estaba llevando de la mano hacia, pues, hacia el monte, ¿no? Él dice que para él fueron 15 minutos, pero en realidad pasaron varias horas. Y esto me lo cuenta ya él de grande, porque de chico él ni siquiera podía hablar de eso. O sea, le preguntamos y él no se acordaba, pero ya de grande me asegura esto, ¿no? De que para él fueron como 15 minutos que estuvo perdido, y que él asegura que llegó ahí al pozo y que alguien le habló, lo agarró de la mano y ahí se le borró el cassette, no se acuerda de nada hasta que yo voy y le hablo, pero él asegura que fueron como 15 o 20 minutos, no más de media hora, y pasaron como 5 o 6 horas hasta que lo encontramos. Ándale, o sea que se lo querían llevar. Pues lo que decimos nosotros, que se lo querían llevar. Incluso en un rancho vecino de ahí también llegó un niño. Y él sí comentaba, o sea, él ya tenía, no sé, como 9, 10 años, y él comentaba que jugaba con unos niños. Tú lo veías él jugando solo, y su abuela le decía: "Hey, ¿con quién juegas?". Dice: "No, con los niños". Hasta que un día, igual en la noche, él no aparecía y ya iba caminando solo hacia el monte, hasta que lo ve su abuela y le dice: "Hey, ¿a dónde vas?". "No, es que voy a jugar con los niños, me están hablando, ellos están allá atrás". Pero ya se lo estaban llevando al monte. Y te digo, ese rancho estaba muy cerca de donde teníamos nosotros el rancho, como, no sé, 200 metros. Pero ahí, te digo, él se aseguraba que los veía. Híjoles, ¿y no será que a lo mejor podría ser una teoría de que a lo mejor se llevan a los niños porque los duendes los miran como si fueran de ellos, o sea, como si fueran uno más? O sea, que los duendes miran a los niños como si fueran otros duendes, y es por eso que se los llevan, porque tienen que estar con ellos, los sienten como parte de ellos. ¿Podría ser una teoría de por qué se llevan a los niños? De que, me lo voy a llevar porque él es parte de nosotros y tiene que estar con nosotros, porque, pues, los niños son chiquitos, ¿no? ¿Podría ser alguna teoría de esas? O quién sabe, es que la vida es un misterio, la verdad. Es un misterio y uno nunca, nunca puede saber qué es lo que ellos puedan pensar, porque nosotros siempre hablamos de los sucesos paranormales, como los duendes, los duendes, los chaneques, pero nunca nos hemos puesto a pensar de que
qué es lo que realmente ellos piensan o cómo es que ellos nos ven a nosotros, ya poniéndonos pues en los zapatos de ellos, ¿no? Yo tengo otra historia de un señor, fíjense, está media chistosa, pero ahí les va. Resulta que había una bruja que es del pueblo que estaba enamorada de un señor. Y este señor decía que todas las noches miraba un tecolote al lado de su ventana. Todas las noches que lo miraba y lo observaba. Pues el señor le daba muchísimo miedo, ¿no? Y le platicaba a sus hijos de que siempre en las noches se paraba un tecolote ahí al lado de su ventana y que no lo dejaba en paz. Y que a veces le picoteaba la ventana, pero pues el señor no abría porque pues le daba muchísimo miedo. Él se lo platicó a una señora y la señora le decía, es la bruja del pueblo. Y él decía, ¿cómo? Sí, es fulanita. Le decían, es fulanita la que te va a visitar. Entonces había una señora ahí que le tiraba los perros a él. Lo saludaba y lo miraba. Y el señor obviamente se dio cuenta, te das cuenta cuando tú le gustas a una persona, ¿no? Y le dijeron que esa persona era bruja. O sea, la bruja que hablaba todo el pueblo de ella y que ella se convertía en nahual, pero pues él no creía en eso. Una noche, el señor me acuerdo que le dijeron que agarrara balas de plata, y que cuando mirara el tecolote que le tirara. Bueno, se llega la noche, agarra su pistola, porque tú sabes que los señores de rancho, antes no todos, la mayoría pues tenía su fusca escondida debajo del colchón. El señor le tira pues a ese tecolote y el tecolote pues se va volando, ¿no? Al día siguiente, la señora que le tiraba los perros a este señor andaba manca, andaba mala de una pata. Y el pueblo decía que alguien le había disparado a ella en una pata. Y el señor se dio cuenta de que esa señora era quien iba y lo acosaba en las noches, porque iba y la acosaba en las noches porque la bruja estaba enamorada del señor, pero pues el señor no le hacía caso, obviamente, y el señor supo que era ella. ¿Por qué? Porque al día siguiente la única persona que amaneció mala de una pata, porque le dio en la pata, era ella. Y ahí se dio cuenta que era bruja la que estaba enamorada del señor. Fíjate, una bruja enamorada de un señor que iba y lo acosaba en las noches. O sea, a mí me da mucha risa esa historia, ¿no? Pero no sé aquí a los seguidores cómo se les haga esa historia, pero a mí me da muchísima risa porque ¿cómo una bruja va a ir a acosarte, a estarte viendo por el simple hecho que está enamorada o a lo mejor está obsesionada con el señor? Iba a checarlo, ¿Cómo la ¿no? ves? Iba a checarlo de que, de que no saliera o de que no anduviera haciendo nada, ¿no? Este, Claro, claro, claro. Y pues, yo tengo una anécdota, bueno, no es anécdota, esta es que tengo dos, pero que es la más fuerte que me han ujú, hecho llegar sobre nahuales. Pero también hay una leyenda urbana, te repito, yo en mi canal también cuento muchas leyendas urbanas. Esta, te voy a contar la leyenda urbana, porque esta muy pocas veces la cuento. Eh, Mira, en, va que va. en, en Mérida, si no me equivoco, y si, pues, si ven que me equivoco ahí, que te comenten, ¿no? Si es de Mérida o de Tabasco la leyenda urbana. Hay estas brujos o brujas que les dicen los guay. Em, Se supone que los guay son personas que se pueden transformar en animales. Y ya dependiendo el animal que se transformen, ya es como que le dan el nombre, ¿no? Por decir, el guay chivo es una persona un brujo que se transforma en un chivo. Y que aseguran que pues en los pueblos hay personas que hacen esto y que pues las personas prefieren no salir, ¿no? Porque saben que si se encuentran a este animal o a esta persona convertida en animal, les pueden pasar cosas. Bueno, la creencia de ellos es de que si tú te lo llegas a topar, que no le des la espalda,
porque sucede algo bien curioso, que tú al darle la espalda te pega un mal aire, que es como le llaman ellos, ¿no? Como que te da la Ujú. mala vibra, toda la maldad que ellos traen como que te pega tú al darle la espalda. Bueno, este esta Sí. historia es sobre un párroco, un, sacerdote que llega a un pueblo. Este sacerdote, pues, en ese pueblo no había muchos devotos de la Iglesia católica. Y él, pues, convocaba a misa, ¿no? Cuando él llega, incluso la iglesia estaba en muy mal estado y, pues, se puso ahí a hacer labor para poner bonita la iglesia para que las personas que fueran a misa los domingos, pues, tuvieran un lugar más bonito, ¿no? Bueno, él hace todo lo posible, él domingo con domingo convoca a misa y ve que hay muy pocas personas que van, y él ya cansado pues, de esto, ¿no? De que dice: "Bueno, pues yo ya puse bonita la iglesia, la limpié, pinté, ya hice todo lo que tenía que hacer para que la iglesia se viera bonita, y las personas no siguen viniendo". Él, pues, en una de esas se queja así, pues, en voz alta, ¿no? Y lo escucha una persona, un señor de esta comunidad. Y, pues, lo que el más coraje le daba al padre era de que había un bar en esa comunidad, o una cantina, la cual todo el tiempo estaba llena. Y él decía: "Bueno, ¿por qué en la iglesia, en la casa de Dios, no llegan tantas personas como llegan al bar, no? Yo quiero, pues, hacer una comunidad aquí de personas que vengan a la iglesia", ¿no? Bueno, él le comenta esto, bueno, este señor lo escucha, ¿no? Que está diciendo eso, y le dice: "Eh, padre, ¿por qué no pone una cantina usted también, no?". "No, pero ¿cómo crees que yo voy a hacer eso? Además, el pueblo más cerca está muy lejos". Y le dice el señor, dice: "¿Y eso qué tiene? Sí se puede". "No, pero es que es como un día a caballo para ir al pueblo más cercano". Dice: "No, padre, mire, hay unas cosas que puede hacer", y le empieza a explicar lo que se podía hacer, porque este señor era una de estas personas que te digo que se podía convertir pues, en un animal. El padre, pues, lo toma loco, ¿no? Y ya después, con el tiempo, como que busca para que le explique, porque él seguía en esta situación de que las personas no iban a misa y veía que la cantina todo el tiempo estaba llena. Busca a este señor y este señor lo empieza a instruir en este tipo de cosas, ¿no? Sobre, pues, en nahualismo, en convertirse en animal y así, a tal grado de que lo convence de que ponga una cantinita. El padre pone una cantina de la noche a la mañana, pero él con el afán de atraer a esas personas, después de atraerlos a la cantina, llevarlas a la iglesia, ¿no? Bueno, cae en estas prácticas el padre de, pues, de magia negra, y dicen que esa cantina muy rápido se fue para arriba, o sea, empezó a vender, y hasta eso, que vendía bebidas muy buenas que, pues, cerca de ahí no había, ¿no? Que había en las ciudades grandes. Y la gente, pues, decía: "Oye, el padre tiene tal tipo de chela, tal tipo de licor, tal tipo de bebida tiene el padre ahí en la cantina", ¿no? Bueno, un sacristán empieza a notar un comportamiento raro en el padre. Nota que una o 2 veces por semana el padre se encerraba en la iglesia y se iba a lo que es el campanario. Subía a la torre hasta el campanario y ahí se encerraba y ya salía hasta el otro día. Bueno, empieza a notar esto, ¿no? Y ya le gana la curiosidad hasta que un día lo espía. Lo está espiando y ve cómo el padre agarra y se sube al campanario, empieza a hacer unos rezos y ve que se transforma en un animal. Él, pues, muy, muy espantado, dicen que, te digo, es leyenda urbana, ¿eh? Dicen que el Ujú. sacristán, pues, muy asustado, no da crédito a lo que ve, entonces él se espanta y va a buscar algo, ¿no? Pues, para defenderse en caso de que este animal regrese.
regresa el animal muy grande al cabo de 3, 4 horas, pero dicen que regresa cargado con bebidas, con cajas, con bolsas de licor. Aseguran Ujú. que el sacristán vio cómo se transformaba de este animal a humano. Y lo que el sacristán hizo fue encerrarlo en el campanario y prenderle fuego a la iglesia para, pues, para que él ya no existiera, ¿no? Porque él no daba crédito a lo que estaba viendo, porque él sí era un siervo de Dios, porque estaba acudiendo a estas prácticas, ¿no? Y te repito, es de que el sacerdote se transformaba en esto para ir a conseguir todo este tipo de bebidas que vendía en su bar, en su cantina. Y por eso él podía conseguir tan buena mercancía, podía tener tanta variedad. Si el pueblo estaba a un día a caballo, él en 3, 4 horas volando iba y regresaba. El sacristán le prende fuego a la iglesia y aseguran que llegaron a ver cómo un ave muy grande salió volando de ese fuego, y del padre no se supo nada nunca jamás. Ay, yo creo que las historias más chilas o perronas son esas, ¿no? Que tengan que ver con los sacerdotes y más si son así como de algún culto o que se transforman en nahuales, como la historia que te conté. ¿Qué te parece si terminamos el episodio con esa historia o te gustaría contar alguna más? Vamos a dejar las historias para otro capítulo mejor, para una segunda parte. Va que va. Bueno, amigos, los invito a que se suscriban, activen la campanita de notificaciones y compartan este video con todos sus amigos. También coméntenme aquí abajo qué les pareció qué les parecieron estas historias que contamos de nahuales y de algunos seguidores. No olviden seguir a Cuentos Paranormales en todas sus redes sociales. Yo soy su amiga Candy García y nos vemos en el próximo episodio.